Hay momentos en los que la vida parece convertirse en un campo de batalla silencioso. No lo dices en voz alta, pero por dentro sientes que estás peleando por tu propia alma. Te levantas cada mañana con el corazón cansado, intentando ser fuerte mientras tu mente grita preguntas que duelen. ¿Por qué las cosas se rompen justo cuando estás a punto de avanzar? ¿Por qué el milagro que tanto esperas parece detenerse un segundo antes de llegar? ¿Por qué sientes que algo o alguien está tratando de apagar la luz que Dios encendió en ti? Es ese tipo de conflicto que nadie ve. Luchas internas que te desgastan, pensamientos que se vuelven pesados como piedras, dudas que el enemigo aprovecha para susurrarte que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que Dios está callado porque no tiene nada más que decirte. Y mientras esos pensamientos te golpean por dentro, afuera también se levantan tormentas. Personas que te traicionaron justo cuando más confiabas. Puertas que se cerraron sin explicación. Oportunidades que se escaparon cuando ya las tenías en las manos. Momentos en los que sientes claramente que el diablo intentó interferir en algo que Dios te había prometido. Tal vez estás ahí, en el punto exacto donde se cruzan el cansancio, el ataque espiritual y el silencio de Dios. Te preguntas si fallaste, si te saliste del propósito, si el milagro se retrasó porque no fuiste lo suficientemente fuerte. Pero hay una verdad que rara vez recordamos en medio del caos. A veces, el cielo no responde rápido porque está librando una guerra que tú no ves. A veces, Dios guarda silencio no porque te haya abandonado, sino porque está protegiendo algo que todavía no estás listo para sostener. Y otras veces, el enemigo se levanta con más furia porque sabe que estás peligrosamente cerca de recibir lo que él no pudo impedir. ¿Te has preguntado por qué el ataque se intensificó justo ahora? ¿Por qué la tentación aumentó? ¿Por qué la tristeza se volvió más pesada? ¿Por qué el desánimo apareció de la nada? No es casualidad. En la Biblia, antes de cada milagro hubo conflicto. Antes de la liberación de Israel, el faraón endureció su corazón. Antes de que David se convirtiera en rey, Saúl lo persiguió para matarlo. Antes de la resurrección hubo sepulcro. Antes de la victoria siempre hubo oscuridad. Y antes del cumplimiento de una promesa, el enemigo siempre intentó detener lo que Dios ya había firmado en el cielo. Pero aquí está la revelación que el Espíritu Santo quiere que escuches hoy. Tu conflicto no es señal de derrota, es evidencia de que tu milagro está en camino. Nada detendrá lo que Dios ha ordenado para ti, ni siquiera el diablo. Porque aunque el enemigo intente cerrar puertas, Dios abre caminos donde no existen. Aunque quieras sembrar miedo, Dios llena tu espíritu de fuerza. Aunque levante armas, ninguna prosperará. Aunque grite mentiras, la voz de Dios sigue siendo más poderosa. Escucha esta palabra. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Si has sentido presión, si has llorado en silencio, si has visto el ataque aumentar, no te asustes. Es la señal de que lo que Dios está por hacer será tan grande, tan transformador, tan decisivo, que el enemigo sabe que no podrá detenerlo, pero aún así intenta retrasarlo. Hoy Dios te dice, tu milagro no está en riesgo, tu destino no está en peligro. Nada que venga del infierno podrá cancelar lo que el cielo ya escribió. Quédate hasta el final, porque lo que Dios revelará hoy puede cambiar la dirección de tu vida entera. Cuando sientes que el enemigo te está bloqueando el camino, hay días en los que no sabes si estás luchando contra circunstancias normales o si realmente hay algo espiritual intentando frenar tu avance. Sientes un peso extraño, una resistencia que aparece justo cuando decides creer un poco más.
Intentas dar un paso y algo se interpone. Te esfuerzas por mantener la fe, pero pensamientos de derrota golpean tu mente como si no fueran tuyos. Y entonces te preguntas, ¿por qué cada vez que estoy más cerca de mi milagro aparece un nuevo obstáculo? ¿Por qué siento que avanzo 2 pasos y retrocedo 3? ¿Por qué el enemigo parece intensificar sus ataques justo cuando empiezo a recuperar la esperanza? No estás imaginando cosas. A veces, cuando Dios está a punto de liberar algo grande, las tinieblas se agitan, no porque tengan poder para detenerte, sino porque están desesperadas por distraerte, agotarte o hacerte renunciar antes de tiempo. El enemigo conoce tu potencial incluso más de lo que tú mismo lo reconoces. Él vio cómo Dios te rescató de situaciones que deberían haber destruido tu vida. Él sabe que si recibes este milagro, tu fe se volverá inquebrantable y eso amenaza cada mentira que intentó plantar en tu corazón. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo había salido victorioso, pero cuando parecía que estaban a punto de ver la libertad completa, Faraón los persiguió con furia. El enemigo siempre ataca más fuerte cuando sabe que no tiene tiempo. Y es ahí donde sientes miedo, dudas, temblores internos. Pero también es ahí donde Dios muestra quién realmente tiene la última palabra. Porque mientras el enemigo se acerca, Dios abre un camino que nadie había visto. Tal vez hoy te encuentras exactamente en ese punto, frente a un mar imposible, sintiendo el aliento del enemigo detrás de ti. Pero escucha esta palabra que Dios trae para tu espíritu. Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor peleará por ustedes. Ustedes se quedarán tranquilos. No es tu fuerza la que vencerá esta batalla. No es tu lógica la que abrirá camino. No es tu control lo que hará que el milagro llegue. Es Dios. Él pelea lo que tú no puedes ver. Él derriba lo que tú no puedes tocar. Él mueve lo que tú no puedes cambiar. Y aunque hoy te sientas cansado, confundido o incluso abandonado, esta verdad sigue firme. Si el enemigo está atacando, es porque algo está por romperse a tu favor. Los ataques no son señal de que estás lejos del milagro, son evidencia de que estás cerca. Cada resistencia, cada tropiezo, cada desánimo, cada pensamiento de derrota es una señal del cielo diciendo, no renuncies ahora, estás llegando. En tu día a día, esta verdad se hace práctica cuando decides detener el ruido mental y recordar la fidelidad de Dios. Cuando eliges orar incluso sin sentir. Cuando te mantienes firme, aun cuando todo te empuja a rendirte. Cuando te dices a ti mismo, si Dios abrió mares para Moisés, también abrirá caminos para mí. Cuando dejas de ver tus fuerzas y empiezas a mirar su poder. Pero lo que Dios quiere revelarte a continuación va aún más profundo. Cuando sientes que Dios guarda silencio mientras el enemigo grita, hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier ruido. Es ese tipo de silencio que no calma, sino que inquieta. Oras y no escuchas nada. Buscas señales y no ves ninguna. Intentas mantener la fe, pero tu corazón tiembla, porque parece que Dios se ha quedado quieto mientras tus problemas avanzan. Y en ese vacío, el enemigo aprovecha para gritar mentiras. Te dice que no vas a lograrlo, que Dios ya no está contigo, que tu milagro nunca llegará. Y tú te preguntas, con el alma cansada, ¿por qué Dios calla justo cuando más necesito una respuesta? ¿Por qué siento que estoy peleando solo? ¿Acaso mi fe no es suficiente? Este tipo de silencio no es nuevo. Lo vivió Elías cuando huyó al desierto, después de haber visto fuego caer del cielo. Después de haber presenciado milagros extraordinarios, se encontró solo, agotado y con miedo. Se escondió en una cueva, pensando que Dios lo había abandonado. El enemigo había usado el miedo para distorsionar su visión. Y tal vez tú también has estado ahí, en una cueva emocional,
convencido de que ya no puedes más, creyendo que Dios te dejó a mitad del camino. Pero mira lo que ocurrió con Elías. Primero Reyes, capítulo 19, versículo 12. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Dios no estaba ausente. Estaba hablando, pero no como Elías esperaba. No en el ruido de la desesperación, sino en la voz suave que solo se escucha cuando el corazón deja de correr. A veces Dios guarda silencio porque está trabajando en lo invisible. Otras veces calla para fortalecer tu discernimiento, para que aprendas a diferenciar su voz de los gritos del enemigo. Y otras simplemente porque te está preparando para un milagro que no puede revelarte antes de tiempo. No es un castigo, no es abandono, es formación espiritual. En la vida diaria, esto se vuelve real cuando decides confiar incluso sin sentir. Cuando eliges creer que lo que parece silencio es, en realidad, un acto de protección. Cuando recuerdas que si Dios hablara siempre, nunca aprenderías a caminar por fe. Cuando entiendes que su silencio no retrasa tu milagro, lo refina. Imagina por un momento que Dios te hubiera mostrado cada detalle de tu futuro. ¿Seguirías orando con la misma intensidad? ¿Seguirías dependiendo de Él? ¿Seguirías creciendo espiritualmente? El silencio, aunque duela, crea un tipo de fe que el enemigo no puede destruir. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Mientras tú sientes silencio, el cielo está lleno de movimiento. Dios no ha dejado de trabajar, no ha dejado de pelear por ti, no ha dejado de preparar tu milagro. El enemigo grita porque sabe que está perdiendo terreno. Y cada vez que tú eliges confiar en medio del silencio, rompes una cadena que antes te retenía. Lo que Dios quiere revelarte a continuación es aún más profundo, porque tiene que ver con algo que el enemigo teme más que tus oraciones. El enemigo no teme tu pasado, teme en quien Dios te está convirtiendo. A veces te preguntas por qué el enemigo insiste tanto en atacarte. ¿Por qué justo cuando decides sanar aparece una herida nueva? ¿Por qué cuando te levantas en fe surge un pensamiento que intenta derribarte? ¿Por qué cuando te acercas a Dios algo intenta distraerte, confundir tu mente o apagar tu ánimo? Y la pregunta que te quema por dentro es, ¿qué tiene mi vida que provoca tanta resistencia espiritual? ¿Por qué siento que soy un objetivo? ¿Por qué el enemigo insiste en hacerme creer que no voy a lograrlo? La verdad es más profunda de lo que imaginas. El enemigo no teme lo que fuiste, teme lo que estás a punto de ser. No le preocupa tu pasado, sino tu futuro. No lucha por lo que perdiste, sino por lo que estás a punto de ganar. Él vio algo que tú aún no logras ver completamente, un propósito que está despertando, una fe que está madurando, una fuerza espiritual que se está formando dentro de ti. Él sabe que, si recibes tu milagro, tu vida se convertirá en una evidencia viva de que Dios cumple lo que promete. Mira la historia de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo humillaron y lo encarcelaron injustamente. Todo parecía ir en su contra. Pero ¿por qué tanto ataque? Porque el enemigo sabía lo que él llegaría a hacer. José no era simplemente un joven con sueños, era un instrumento para salvar naciones enteras. Por eso fue atacado antes de ser exaltado. Por eso enfrentó injusticias antes del cumplimiento. Por eso el enemigo intentó romperlo desde adentro antes de que Dios lo levantara desde afuera. Y cuando llegó el momento señalado por el cielo, se cumplió esta verdad. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucha gente.
Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo está usando para construir la plataforma del milagro que viene. Nada de lo que sufriste fue desperdiciado. Cada lágrima se convirtió en semilla, cada traición en preparación, cada temporada difícil en entrenamiento. Porque tu proceso no fue para destruirte, fue para formarte. En tu día a día, esta revelación se vuelve práctica cuando empiezas a mirar tus batallas con otra perspectiva. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí?, empiezas a preguntar, ¿qué están haciendo en mí que el enemigo quiere detener? Cuando dejas de ver tus heridas como señal de debilidad y comienzas a verlas como evidencia de que estás siendo preparado para algo mayor. Cuando entiendes que el enemigo no ataca lugares vacíos, ataca lugares que están a punto de dar fruto. Tal vez no lo ves aún, pero dentro de ti se está formando una versión más fuerte, más sabia, más despierta, más firme en la fe. Y eso es lo que el enemigo teme, la persona que estás a punto de convertirte cuando Dios te entregue ese milagro. Una persona que ya no se rompe fácilmente. Una persona que ya no se deja intimidar por mentiras. Una persona que sabe quién es en Cristo. Y lo que Dios quiere revelarte ahora toca una dimensión aún más profunda. Porque tu proceso fue necesario para recibir lo que viene. Tu proceso no fue castigo. Fue preparación para sostener tu milagro. Hay una pregunta que ha cruzado tu corazón más de una vez. Si Dios realmente está conmigo, ¿por qué tuve que pasar por tanto dolor? Has atravesado temporadas donde nada tenía sentido, donde el cielo parecía cerrado, donde tus fuerzas se agotaron y tu espíritu se quebró en silencio. Momentos en los que viste gente avanzar mientras tú parecías quedarte estancado y sin darte cuenta, empezaste a pensar que quizá algo en ti estaba roto, que quizá tu fe no era suficiente, que quizá Dios estaba usando el proceso como castigo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere romper esa mentira desde la raíz. Dios no permitió tu proceso para destruirte, lo permitió para formarte. Ningún milagro se sostiene con manos débiles, ninguna promesa se mantiene con un corazón inestable, ningún propósito se cumple sin una fe probada. El enemigo intentó usar tu proceso para derrotarte, pero Dios lo utilizó para fortalecerte desde dentro. Y hay una historia en la Biblia que lo demuestra con una claridad asombrosa. La vida de David. Antes de derrotar a Goliat, David pasó años cuidando ovejas, enfrentando leones y osos en secreto, lejos de los aplausos, lejos de cualquier reconocimiento. ¿Por qué Dios permitió esos desafíos ocultos? Porque estaba formando en él la valentía, la disciplina, la resistencia y la fe necesarias para sostener el destino que vendría. Nadie ve el proceso, pero todos ven el milagro. Nadie ve tus lágrimas, pero todos verán lo que Dios hará contigo. Nadie vio tus noches difíciles, pero verán el cumplimiento de la promesa. Mira esta palabra que confirma tu proceso. Salmos capítulo 66, versículo 10. Porque tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como se refina la plata. La plata se purifica con fuego, y ese fuego, aunque duele, revela lo que estaba oculto. Tu proceso no eliminó tu valor, reveló tu esencia. No te debilitó, te purificó. No te hizo perder, te preparó para ganar. En tu día a día, esta revelación se vuelve real cuando empiezas a ver tu historia no como una acumulación de pérdidas, sino como una forja divina. Cuando entiendes que cada lágrima te volvió más sensible a la voz de Dios, que cada caída te enseñó a levantarte con más velocidad, que cada traición te enseñó a reconocer corazones, que cada puerta cerrada te enseñó a esperar la puerta correcta, que cada silencio te hizo depender más de Él y menos de tu fuerza. Si no hubieras pasado por ese proceso, cualquier bendición grande habría sido demasiado pesada para tus manos. Dios no te estaba demorando, te estaba fortaleciendo, no estaba enojado contigo,
estaba invirtiendo en ti. No estaba castigándote, estaba construyendo tu carácter para que nada ni nadie robe tu milagro cuando llegue. El enemigo sabe que alguien procesado por el fuego de Dios es imposible de detener. Por eso peleó tanto, por eso intentó quebrarte, por eso atacó tu identidad, tu fe y tu valor, porque sabía que cuando salieras de esta temporada serías imparable. Pero lo que Dios quiere revelarte ahora es aún más profundo, porque tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Tu milagro está más cerca cuando la batalla parece más fuerte. Hay una sensación que conoces muy bien, ese aumento repentino de presión espiritual justo cuando estás tratando de mantener la fe. Es como si el ambiente se volviera más pesado, como si las luchas se intensificaran, como si tus pensamientos fueran atacados de manera más agresiva. Y en esa tensión te preguntas si acaso estás retrocediendo. Pero en realidad, ese aumento de batalla es muchas veces la señal más clara de que tu milagro ya está a las puertas. Lo que parece oposición es en realidad evidencia de avance. Lo que parece caos es anuncio de nacimiento. Lo que parece oscuridad es preludio de gloria. Piensa en la historia de Daniel. Él oró por una respuesta y durante 21 días no pasó nada. Ni una señal, ni una visión, ni una palabra. Solo silencio. Pero mientras él pensaba que nada se movía, una guerra espiritual estaba ocurriendo en los cielos. El enemigo estaba intentando impedir que el milagro llegara, y aún así no pudo detenerlo. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Daniel algo que Dios hoy quiere decirte a ti. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Desde el primer día en que te dispusiste a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. En otras palabras, el milagro comenzó desde el primer día, aunque tú no lo hayas visto. La respuesta fue enviada desde el principio, pero hubo resistencia espiritual. El enemigo intentó retrasar lo inevitable. Intentó bloquear lo que ya había sido liberado desde el cielo, pero no pudo detenerlo, y tampoco podrá detener lo que viene para ti. Tu milagro no está lejos, está en camino, y el hecho de que la batalla aumentó es precisamente la señal de que el enemigo perdió el control sobre lo que Dios ya decretó. Él no pelea por lo que no tiene valor, pelea por lo que sabe que transformará tu vida. Si tus noches se han vuelto más difíciles, si tus emociones se han vuelto más sensibles, si tus dudas se han vuelto más intensas, no es señal de derrota, es señal de proximidad. En tu día a día, esta verdad se vuelve práctica cuando te das cuenta de que el ataque no define tu futuro, lo anuncia. Cuando entiendes que el cansancio no es un indicador de fracaso, sino de que estás empujando contra algo real. Cuando dejas de interpretar la presión como castigo y comienzas a verla como confirmación. Cada vez que te sentiste al borde de rendirte, estabas más cerca del cumplimiento. Cada vez que la tormenta se intensificó, estabas a unos pasos de la calma. Cada vez que el enemigo levantó su voz, fue porque temía lo que estaba por llegar. El enemigo no está peleando por lo que ya pasó, está peleando por lo que está por manifestarse. Él sabe que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Sabe que cuando Dios decreta un milagro, ninguna fuerza puede cancelarlo. Sabe que cuando tu fe resiste, Él pierde autoridad sobre tu historia. Y ahora viene una revelación aún más poderosa. Lo que Dios está preparando no solo te bendecirá a ti, cambiará la vida de otros a través de ti. Tu milagro no es solo para ti. Dios te levantará para transformar a otros. Hay un momento en la vida en el que empiezas a darte cuenta de que tus batallas no fueron solo acerca de ti. No fueron solo para enseñarte, fortalecerte o prepararte. Fueron también para que pudieras convertirte en instrumento de bendición para otros. Y quizá no lo ves todavía,
Pero tu milagro no tendrá impacto solamente en tu historia, tendrá impacto en las vidas que Dios ya destinó a cruzarse contigo. Lo que tú viviste, lo que tú resististe, lo que tú superaste, será la llave que abrirá puertas para personas que aún están atrapadas en las mismas batallas que tú venciste. Mira la historia de Esther, una joven huérfana, extranjera, vulnerable, que parecía no tener importancia en el mundo. Pero Dios estaba preparando un milagro que no sería solo para ella. La colocó en el palacio no por casualidad, sino por propósito. Esther no entendía su proceso, pero cada detalle estaba alineado con un llamado mayor. Cuando su pueblo estuvo en peligro, ella descubrió la verdad que hoy Dios quiere revelar sobre tu vida. Esther, capítulo 4, versículo 14. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. En otras palabras, tu proceso te posicionó, tu dolor te formó, tu fe te preparó. Dios te levantó no solo para salvarte, sino para levantar a otros a través de ti. Muchas veces te preguntaste por qué tu lucha fue tan intensa, por qué tu proceso fue tan largo, por qué tu corazón tuvo que romperse tantas veces antes de ser restaurado. Pero aquí está la respuesta que cambia todo. Tu milagro no será pequeño. Será tan grande que tendrá un efecto en cadena. Lo que Dios hará contigo abrirá los ojos de otros, encenderá la fe de otros, levantará a personas que hoy están a punto de rendirse. Por eso la batalla fue tan grande, porque tu victoria tendrá impacto generacional. En tu día a día, esta revelación se vuelve real cuando entiendes que nada de lo que viviste fue en vano. Cuando te das cuenta de que la sabiduría que tienes hoy proviene del camino que recorriste, que la compasión que tienes por otros proviene de las lágrimas que derramaste, que tu sensibilidad espiritual nació de noches en las que buscaste a Dios sin fuerzas. Cuando empiezas a ver que tu historia será medicina para corazones rotos, dirección para los confundidos, luz para quienes están en sombra, ¿te has dado cuenta de que los mejores consejeros son los que ya caminaron por el valle? Que los más fuertes son los que ya enfrentaron gigantes, que los más sensibles a la voz de Dios son los que ya atravesaron silencios largos. Tu proceso no te hizo víctima, te hizo guía. Dios no te levantó solo para sobrevivir, te levantó para rescatar. Tu milagro será una evidencia visible del poder de Dios, y muchos creerán a través de lo que Él hará contigo. Y aquí está lo que el enemigo intentó evitar a toda costa. Una vez recibas tu milagro, tu testimonio romperá cadenas que llevan años atando vidas. Él no temía solo tu avance, temía tu influencia, no temía tu fe, temía tu propósito, no temía tu voz, temía lo que tu voz despertará en otros. Pero lo que Dios quiere revelarte ahora va aún más profundo, cómo el enemigo intentó detenerte atacando tu identidad y cómo Dios está restaurando quién eres. El enemigo atacó tu identidad porque sabía quién eras en Dios. Si miras con atención cada batalla que enfrentaste, notarás un patrón. El enemigo no fue directamente por tu milagro, sino por lo que ese milagro iba a despertar en ti. Atacó tu confianza, atacó tu valor, atacó tu visión, atacó tu identidad. Porque si lograba convencerte de que no eras suficiente, de que no eras digno, de que no serías capaz, entonces ya no necesitaría detener tu milagro. Tú mismo renunciarías a él. Por eso aparecieron pensamientos tan pesados. Por eso surgieron dudas en momentos clave. Por eso la voz de la acusación resonó más fuerte que la voz de la promesa. Pero todo eso tenía una razón. El enemigo temía en quién estabas a punto de convertirte. Lo mismo ocurrió con Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo llamó valiente guerrero, él respondió desde el dolor, desde la inseguridad y desde la identidad rota.
¿Cómo voy a salvar a Israel si soy el más pequeño de mi casa y mi familia es la más insignificante? Gedeón se veía débil, pero Dios lo veía poderoso. Él se veía incapaz, pero Dios lo veía elegido. Él se veía como nadie, pero Dios lo veía como libertador. Y hoy Dios te pregunta, ¿cuántas veces te has visto menos de lo que realmente eres? ¿Cuántas veces has creído la mentira en lugar de la verdad? ¿Cuántas veces has permitido que tus heridas definan lo que Dios ya dijo de ti? Mira esta palabra que rompe toda mentira sobre tu identidad. Jueces capítulo 6, versículo 12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». No dijo, «Algún día serás valiente». No dijo, «Cuando te sientas fuerte». No dijo, «Cuando todo esté bien». Dios declaró sobre Gedeón una identidad que ya existía en el cielo, aunque él aún no la veía en la tierra. Eso mismo está ocurriendo contigo. Dios está hablando sobre ti nombres que el enemigo intentó borrar. Fuerte, elegido, amado, destinado, protegido, revestido de propósito. En tu día a día, esta restauración se vuelve práctica cuando empiezas a alinear tus pensamientos con lo que Dios dice de ti y no con lo que las heridas dijeron. Cuando eliges creer que tu valor no cambia según tus temporadas, que tu identidad no se pierde por tus errores, que tu propósito no se cancela por tus caídas, que lo que Dios dijo de ti sigue en pie, aunque tú lo hayas olvidado. Cuando te miras al espejo y te preguntas, ¿estoy viendo mi verdadero yo o solo la versión que el trauma me dejó? Y aquí está la revelación que transforma todo. Tu identidad fue atacada porque tu destino es grande. Nadie intenta destruir algo sin valor. Nadie lucha contra un futuro vacío. El enemigo se ensañó contigo porque vio lo que tú no estabas viendo. Vio un guerrero donde tú solo veías cansancio. Vio propósito donde tú solo veías dolor. Vio influencia espiritual donde tú solo veías silencio. Por eso te atacó tan temprano, por eso intentó quebrarte desde dentro, por eso usó personas, pensamientos y circunstancias para disminuirte. Pero Dios está restaurando tu identidad en este momento. Él está sanando la versión de ti que el enemigo lastimó. Está devolviéndote el valor que perdiste, la fuerza que olvidaste, la visión que se nubló. Y lo que viene ahora profundiza aún más. Cómo Dios convierte todas tus heridas en autoridad espiritual para el milagro que está por llegar. Tus heridas se convertirán en la autoridad espiritual que desatará tu milagro. Hay heridas que llevas en silencio, marcas que nadie ve, pero que te acompañan todos los días. Algunas nacieron de traiciones, otras de pérdidas, otras de temporadas donde sentiste que Dios no te escuchaba, y otras de errores que aún te pesan en el corazón. Y te preguntas si esas heridas te debilitaron, si te hicieron menos capaz, si te alejaron del propósito. Pero la verdad es mucho más profunda y poderosa. Esas heridas no te restaron autoridad, te la dieron. Te hicieron más sensible a la voz de Dios, más consciente de la guerra espiritual, más fuerte en fe, más firme en lo que crees. Tus heridas no fueron el fin, fueron el inicio de una versión de ti que el enemigo no quería que naciera. Mira la historia de Pedro. Él sabía lo que era fracasar, sabía lo que era caer, sabía lo que era llorar desde la culpa. Su negación a Jesús se convirtió en una herida que lo marcó profundamente. Pero esa misma herida lo convirtió en alguien capaz de ver a los demás con misericordia, capaz de reconocer su necesidad de gracia, capaz de levantarse con más fuerza. Jesús no lo rechazó por su caída, lo restauró desde ella. Le dio propósito, autoridad y misión. La herida no lo descalificó, lo preparó para guiar a miles. Y es aquí donde Dios te habla con fuerza. Tu herida no es señal de tu debilidad, es evidencia de tu llamado. Escucha esta palabra. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10.
el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Dios no solo quiere sanarte, quiere establecerte, quiere afirmar tu vida en un nivel donde lo que antes te hería ya no tenga poder sobre ti. Quiere que tu pasado deje de ser un peso y se convierta en autoridad espiritual, porque solo quienes han llorado con profundidad pueden consolar con poder. Solo quienes han caído pueden levantar a otros. Solo quienes han sido quebrados pueden ver la gloria de Dios manifestarse en áreas donde antes había dolor. En tu día a día, esto cobra vida cuando empiezas a ver tu proceso no como vergüenza, sino como plataforma. Cuando entiendes que Dios no esconderá tu historia, la usará. Que Él no te levantó para que actúes como si nada hubiera pasado, sino para que otros sepan que, si Dios te restauró a ti, también puede restaurarlos a ellos. Tus heridas se convierten en autoridad cuando decides entregárselas a Dios para que Él las transforme. Cuando dejas de esconderlas y permites que se conviertan en testimonio. Cuando ya no te defines por lo que viviste, sino por lo que Dios hizo con eso. El enemigo peleó tanto contra tu corazón, porque sabía que una vez sanaras, te convertirías en una amenaza para él. Tus heridas sanadas serán armas espirituales. Tus cicatrices serán señales de gloria. Tu proceso será el mensaje que cambiará vidas. Y ahora que tu espíritu entiende esto, estás listo para recibir la parte final, la conclusión profética, la oración y la revelación que cerrará todo este mensaje con poder. Dios sella tu milagro y tu propósito hoy. Después de recorrer esta palabra, tu espíritu ya puede ver algo que antes estaba nublado. Nada de lo que viviste fue casualidad y nada de lo que sufriste fue inútil. Cada lágrima, cada silencio, cada noche larga, cada ataque espiritual, cada duda, cada puerta cerrada y cada momento en el que sentiste que todo se caía, te estaba formando para este instante. Dios no improvisa, Él no trabaja al azar, Él no abandona procesos que Él mismo empezó. Y aunque tú sentiste que estabas perdiendo, Él siempre estuvo preparándote para ganar. A lo largo de este mensaje, has visto cómo Dios usó tu conflicto, tu proceso, tus heridas, tu identidad quebrada y aún tus temores más profundos para edificar algo que ahora empieza a tomar forma dentro de ti. Ya no eres la misma persona que entró en este video. Ahora ves con claridad que el enemigo no te atacó porque eras débil, sino porque eras peligroso. No intentó detenerte porque estabas perdido, sino porque estabas cerca. No buscó romperte porque no valías, sino porque tu futuro espiritual representaba una amenaza real para él. Tu espíritu ahora entiende que el silencio de Dios no fue abandono, sino protección, que tu proceso no fue castigo, sino entrenamiento, que tu herida no fue derrota, sino preparación, que tu identidad no fue anulada, sino restaurada, que tu milagro no está lejos, sino más cerca de lo que imaginabas. Y algo más profundo, que lo que Dios hará contigo no impactará solo tu vida, sino la vida de muchos que necesitan ver su poder manifestado a través de ti. Cuando miras tu recorrido desde esta perspectiva, algo cambia en tu interior. Tu corazón comienza a respirar de nuevo, tu mente se calma, tu fe se eleva. Sientes que la batalla que viviste ya no tiene el poder que tenía antes. Sientes que lo que te aplastó ayer ya no podrá detenerte mañana. Sientes que Dios ha estado contigo, incluso en los momentos donde pensaste que estabas solo. Y esa revelación restaura algo que el enemigo intentó arrancar, tu esperanza. Pero Dios no solo te da esperanza, te da dirección, te da fuerza, te da claridad, te da identidad. Y ahora, en este momento, Él te dice, nada detendrá tu milagro, ni siquiera el diablo.
porque lo que viene no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. No depende de tus méritos, sino de su gracia. No depende de tu control, sino de su poder. Este es el tiempo donde lo que parecía muerto resucita, donde lo que parecía retrasado se acelera, donde lo que parecía perdido se recupera, donde lo que parecía imposible comienza a abrirse delante de tus ojos. Ahora quiero que ores conmigo, pero no repitas solo palabras. Permite que esta oración entre en las áreas donde más lo necesitas. Señor, gracias por hablar a mi corazón con tanta claridad. Gracias por recordarme que no estoy solo, que no estoy perdido, que no estoy derrotado. Hoy entrego mi proceso, mis heridas, mis dudas, mis temores y mi cansancio en tus manos. Restaura mi identidad, fortalece mi espíritu y despierta en mí la fe que necesito para avanzar. Declaro que ningún ataque del enemigo podrá detener lo que tú ya escribiste en el cielo. Yo recibo tu paz, tu fortaleza y tu dirección, y acepto con humildad el milagro que estás por enviar. Guíame, protégeme y úsame para bendecir a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Y escucha bien esto, porque es una verdad que puede cambiar la manera en que caminas hacia el futuro. Cuando todo parece perdido, es ahí donde Dios empieza a actuar. Cuando el enemigo levanta armas, es ahí donde Dios levanta tu victoria. Cuando tu fuerza se acaba, es ahí donde su poder se manifiesta. Cuando tú ya no puedes, Él puede. Cuando tú te rindes a Él, el milagro comienza. Tu historia no termina en dolor. Tu proceso no define tu destino. Tu identidad no está rota. Tu fe no está muerta. Tu milagro no está detenido. Dios ya está abriendo caminos que no ves. Ya está alineando personas que no conoces. Ya está moviendo puertas que parecían cerradas. Ya está peleando batallas que tú no puedes pelear. Ya está preparando la temporada que viene para ti. Camina con la certeza de que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá, y que el enemigo jamás podrá detener un milagro que nació en el corazón de Dios. Tu milagro está en camino y nada, absolutamente nada, podrá detenerlo.